Y listo. Bueno chicos, bienvenidos. Hoy día tenemos la sesión número 5 de nuestro Python Study Group. Y lo que vamos a avanzar ahora es tipos de datos numéricos. Es el primer tipo de dato que vamos a ver. Ya hemos ido viendo, ya sabemos cómo funciona Python, cómo instalarlo, las formas de ejecutar Python, los tipos de scripts, y lo primero que vamos a ver ahora va a ser los tipos de datos. En este caso vamos a empezar con un tipo de dato numérico. Para esto, antes de entrar a tipos de datos numéricos, tenemos que explicar ciertos conceptos, lo que serían valores y variables. Un valor es un programa, es una de las cosas más básicas que utiliza un programa. Prácticamente un número, una letra, un carácter, cualquier cosa es un valor dentro de un programa. Y hasta ahorita, por ejemplo, los valores que hemos visto sería hola mundo, cuando hemos hecho nuestros prints, cuando hemos impreso nuestro arbolito, hemos utilizado caracteres y esos eran sus valores, que en este caso los que hemos utilizado prácticamente es un tipo de valor llamado cadena. Eso es lo que hemos ido utilizando hasta mientras. Eso es un valor. Eh, una palabra que prácticamente nos permite, por ejemplo, una palabra reservada, similar a print. Print es una palabra reservada en Python. Y otra palabra reservada también es la palabra type. Type es una función que nos permite ver de qué tipo es el valor que tengamos. Si le ponemos type cualquier cosa dentro de su contenido, ya sea un entero, una cadena, un texto, un número, nos va a decir de qué tipo es ese objeto. Es una palabra reservada, una función que nos va a permitir saber de qué estamos hablando. Tenemos la función type. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear un archivo en Python llamado sesión05.py sobre el proyecto del cual trabajamos en nuestro Python Study Group. Para esto vamos a abrir lo que sería Visual Studio Code. Les voy a pedir, chicos, que abran su Visual Studio para que podamos ir viendo. Yo siempre lo abro desde la terminal, me parece mucho más cómodo, así se practica. Y en lo que se abre, ahí está. Tenemos nuestra terminal. Nos abrió el Visual Studio Code. ¿Ya están ahí, chicos? ¿Ya abrieron sus proyectos? ¿Su like si abrieron sus proyectos? Ya. Ahora crearemos el archivo, como dice, sesión05.py. Hoy vamos a trabajar sobre este archivo. Este va a ser nuestro archivo de la sesión de hoy. Sesión05.py. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Hola, yo no creo que mi internet es un poco lento. Me muestra, o sea, ya, ahora sí, recién me ha cargado. Una consulta de la anterior sesión, ¿cuándo lo subes? Porque te cuento que lo he desinstalado y me he quedado hasta el paso de instalar nuevamente pensando que era eso de lo que se había lenteado mi compu y no me acuerdo Sí, cómo has instalado todo. lo subí el mismo día, pero te cuento que me dio un error al subir y recién me di cuenta ahorita cuando estaba borrando la grabación anterior para hacer espacio. Entonces, ya lo subí de nuevo. Ya lo Claro, subí. Ahorita, justo ahorita antes de la sesión lo terminé de subir. Está ya arriba la sesión 4. ya a ver, eso lo voy a terminar de ver porque lo he desinstalado todo pensando que era eso que se estaba lenteando mi compu. Ah, Pero ya. ya, ahora sí, te entiendo. Ya. No, lo de los notebooks los vamos a dejar por ahí. Ahorita nos vamos a concentrar ya en los tipos de datos, para lo cual tranquilamente
puedes continuar sin ninguna necesidad, no vas a tener problemas. Más bien nos crearemos el Ya, proyecto súper. y créate el Gracias. archivo sesión05.py. Ya, una vez que nosotros creemos el archivo sesión05.py sobre nuestro proyecto, vamos a escribir el siguiente código. Vamos a hacer un print type 1, donde vamos a imprimir el tipo del contenido 1, de nuestro valor 1, y lo vamos a ejecutar desde la terminal. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir print type 1, abrimos la terminal y ejecutamos nuestro archivo Python sesión 05.py. Como pueden ver, en la salida nos indica que estamos trabajando sobre un objeto de tipo entero. Este 1 es un int. Entonces, lo hicieron correr, chicos. Pudieron hacer correr su type 1, su likecito, si lo pudieron hacer correr. Cuando nosotros ejecutamos este script, ¿qué vemos? Vemos en la salida que nos dice class int. Prácticamente nos indica de qué tipo es el valor que está imprimiendo. En este caso tenemos un entero. Type nos dice, como dice type 1, devuelve el tipo de valor que se le pasa como contenido. Y print type imprime lo que devuelve type. Type dice, esto es una clase entera. Y print lo muestra. Estamos anidando aquí dos funciones que son dos palabras reservadas. Type y print. Hasta ahí, ¿qué tal, Adri? ¿Pudiste hacer correr la sesión de ahora? Sí, me muestras tu línea de código, es lo que está en la pantalla, ¿cierto? Sí, esa de ahí. Esa sí. Ya, ahora sí, ya está. Ya. Y bueno, después de hacer correr, eso es lo que nos muestra Py, en la función type. Hasta aquí se entiende que es un valor. Levanten su likecito si se entiende que es un valor. Y cómo nos ayuda la función type a saber de qué tipo es nuestro valor. Súper. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es qué es una variable. Una variable es dar un nombre a un valor. Prácticamente es la característica más potente de cualquier lenguaje de programación. Es la característica fundamental, lo que hace a un lenguaje de programación un lenguaje de programación. Prácticamente es el centro de todo. Si nosotros tenemos valores, los asignamos. Eso para nosotros es una variable. Asignamos un nombre a un valor. Y este valor puede ir cambiando, pero el nombre asignado se mantiene. Prácticamente los programadores elegimos los nombres para que nuestras variables tengan sentido. Nosotros decidimos cómo escribir los nombres de las variables. Y hay ciertas reglas en Python que se tiene que considerar cuando uno escribe nombres para variables. 1. Puede contener tanto letras como números. Puede ser que tengamos un montón de letras y números a la vez. Eso puede ser. Otra cosa, no puede comenzar nunca con un número. Siempre tiene que empezar con una letra. Tampoco puede contener espacios. No puede haber espacios en el mismo nombre de la variable. Se puede utilizar tanto mayúsculas como minúsculas. Ambos son permitidos, ambos son válidos.
Se asigna un valor a una variable con el signo igual después de que escribimos nosotros el nombre de nuestra variable. Otras consideraciones más. Se puede utilizar el carácter barra baja en un nombre. Podemos ponerle barra baja en el nombre de la variable. Puede empezar el nombre de una variable con barra baja, pero no es recomendable que lo utilicemos, a menos que estemos escribiendo librerías, ya que la barra baja tiene utilidad en ciertas cosas. Después, no se debe utilizar nombres de palabras reservadas como variables en Python. En total en Python existen más o menos como 33 palabras reservadas para el propio uso del sistema. O sea, son las palabras que Python se reserva el derecho de utilizar. Y si ustedes quieren utilizar, pues les va a salir error o no va a correr directamente el sistema, el programa. Y esas son las variables. Vamos a practicar un poquito con estas restricciones, para lo cual vamos a abrir lo que sería una terminal interactiva. ¿Se acuerdan cómo abrir la terminal interactiva? Chicos, ¿se acuerdan? Su likecito si se acuerdan. La terminal interactiva. Si no se acuerdan, pueden mandarme su dislike, así también lo entiendo y se los explico de nuevo, si necesitan reforzar. Ya. Para ejecutar la terminal interactiva, nosotros solamente escribimos en la terminal Python y Enter. Esto nos abre la terminal interactiva, que es una terminal de pruebas. Una vez que terminemos de trabajar aquí, lo que hayamos escrito no se va a quedar ahí para una siguiente ejecución o para el programa. Antes de escribir nuestro archivo, vamos a practicar un poquito. Como lo ven ahí, un segundito, ahí. Ejecutamos simplemente Python. Esto nos va a abrir la terminal interactiva. Es una terminal donde mientras nosotros escribimos, va haciendo cosas. Y podemos poner, digamos, primero nuestro print clásico para ver cómo funciona un Hello World y Enter. Y se imprime. Ahora podemos crear variables. Como ven, aquí tengo un ejemplo de 3 casos. Si empieza con un número, ¿qué pasa si por las malas digo, no, a mí me gustaría que empiece con un número y quiero crear una variable 1? Pues el sistema me va a decir error. Ahí lo ven. Error. Syntax error. Invalid decimal literal. Esto no es válido. Me está diciendo que hay aquí un error. No puede empezar con un número. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a crear una variable, pero con un símbolo en lugar de solo el alfabeto y números. Hay un símbolo. Esto también nos va a generar un error. Como ven, genera un syntax error de nuevo, ya que esto no es válido. Solo se puede usar caracteres alfanuméricos para esto. Y por último, vamos a utilizar una palabra reservada. En este caso, la palabra class. Class igual 1. Class es una palabra reservada de Python para clases. Entonces, es reservado, por lo cual tenemos otro syntax error, ya que es una palabra propia de Python, que Python lo va a utilizar para sus necesidades. ¿Qué tal, chicos? ¿Pudieron generar sus errores? ¿Les tiene que salir algo así? Entonces, como ven, escribir variables tiene su regla. No pueden escribir así por así. Tiene sus reglas, que estas son las más restrictivas. Las otras pueden ser ya más de diseño, más de elegancia, para que sea entendible. Prácticamente es recomendable utilizar el nombre de las variables para que tengan un contexto. ¿Alguien me podría decir qué hace ese código? ¿Qué representa? ¿Entienden? Andrei, ¿puedes ver qué hace? Una multiplicación. Ya, es una multiplicación. ¿De qué? No sé. Ah, No sé, no se entiende, ¿no? sí. No se entiende.
Y si ahora se los muestro así, todo tiene sentido. Era una multiplicación para mostrar el salario, multiplicar las horas por la tarifa. Entonces, ambos fragmentos, el intérprete de Python los lee igual, es igual para el intérprete, pero nosotros los humanos entendemos mejor cuando tenemos el contexto de lo que estamos haciendo. Tenemos, por ejemplo, en el segundo tenemos las variables escritas y reflejan lo que hace. Horas es igual a 35, tarifa 12.50. Entonces mi salario es las horas por la tarifa. Ese es mi salario. Entonces, esta es una práctica que tienen que tener, de que siempre que escriban variables, pónganle sentido. No escriban variables a la quete, porque otro dev va a ver esto y dice, hace una multiplicación y fin. Pero, ¿qué representan estos valores? Ni idea. ¿Qué si lo ves de esta manera? ¿Se entiende por qué es bueno escribir según el contexto? Su likecito, ¿se entienden? Súper. Ya. Ahora, ya sabemos que es un valor, ya sabemos que es una variable y sabemos una nueva palabra reservada de Python que es la palabra type. Ah, y class. Vamos a ver ahora lo que serían datos numéricos. En Python existen tres tipos de datos numéricos. Tenemos los integer, que son los int. Tenemos los floating, que son float. Y tenemos los números complejos o complex. Hasta aquí, a ver. Rafa, ¿qué es un integer? ¿Sabes qué es un integer? Creo que hace referencia a los números enteros que, o sea, no contaría en este caso los decimales. Exacto. Son números enteros que no cuentan con parte decimal. Cuando nosotros aprendemos a contar como niños, cuando somos niños, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son números enteros y es una unidad, no cuentan con parte decimal. Y prácticamente al tener esta estructura de numeración entera, en Python existe una precisión ilimitada. Podemos representar valores grandes o pequeños sin pérdida de precisión. Prácticamente los números enteros en Python se pueden declarar inclusive por diversas formas. Podemos tener diferentes bases, podemos declarar en forma de decimales, que es el modelo que nosotros manejamos comúnmente. Después podemos escribir enteros en binario, podemos escribir enteros en octal, podemos escribir enteros en hexadecimal, pero sin importar cuál sea su base, solo afecta a cómo se interpreta y muestra el número. ¿Conocen lo que es un octal y un hexadecimal? ¿Alguna vez han escuchado? Su manito, su like, sí. Pues están integrados en Python. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos a ver, ¿cómo se declara un entero? Los números enteros se declaran directamente en el código en valores y variables de forma directa utilizando el tipo int y utilizando el tipo int. Entonces vamos a escribir en nuestro código lo siguiente. Les voy a pasar por si quieren copiarlo, pásenlo más rápido. Y no, perdón. Tenemos nuestra sesión. Vamos a escribir print 10. Print type 10. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, vamos a cerrar la terminal interactiva usando la función kit. Y con eso salimos de la terminal. Ahora, escribimos en el código esto. Valor 10 entero. Tenemos el print del 10 y el print de su type.
y ejecutamos el script. ¿Qué nos va a mostrar la terminal? Esto vamos a achicar un poquito. ¿Qué nos va a mostrar la terminal? Tenemos la impresión del 10 y su tipo, que en este caso es entero. Así, podemos declararlo al directo en el código. No necesitamos caracteres especiales ni nada. Simplemente lo escribimos y ya se declaró. Vamos a declararlo como una variable. Como una variable, nosotros declaramos el código de la siguiente manera. Escribimos, por ejemplo, variable print 100 entero. Nuestra variable va a ser 100. Imprimimos la variable, imprimimos el tipo de la variable. Y lo ejecutamos el script. Como ven, ahora tenemos otra salida más que nos dice 100 class int. A ver, hasta aquí ustedes impriman, me mandan su like cuando logren imprimir la forma en la que se declaran los enteros. Súper. ¿Qué tal, Adri? ¿Pudiste imprimir? No encuentro mi barra al revés, pero lo estoy copiando de Google. Siempre me pasa. Puedes escribirlo sin la necesidad de la barra. Solo el nombre. Así. Ahí. Solo así. Igual corre. ¿Qué tal, Andrei? Súper. Y por último, tenemos declarar el entero utilizando la función int. Esto parece muy redundante, ¿verdad? Porque aquí ya es un entero y esto le estamos diciendo que lo vuelve entero. Pero hay casos en los que van a ver que les va a servir para convertir a enteros ciertos otros tipos de datos. Y tenemos nuestra variable 2, que va a ser de tipo entero con un valor de 20. Y lo imprimimos. Con eso nos aseguramos también que sea entero. Como ven, tenemos varias formas de declarar enteros. Ya sea directamente, ya sea bajo una variable, y ya sea bajo el método int y asignándolo a una variable. Esos son los enteros. Ahora, también podemos definir enteros en diferentes bases. Podemos tener enteros en binario, en octal y en hexadecimal. Para esto, utilizamos prefijos antes del número. El prefijo 0b para binarios, donde solo aceptarán números de entre 0 y 1. Tenemos el 0o, que es para octal, donde solo aceptará enteros de 0 a 7. Y por último tenemos el 0x para hexadecimal, donde solo aceptarán números del 0 al 9 y caracteres de la A a la F. ¿Sabían que se podía escribir así? ¿Alguna vez lo habían escrito en Python? Pues vamos al ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el valor 10 en base decimal, se los voy a pasar, que es el modelo tradicional. Nosotros conocemos eso. Vamos a escribirlo. Y lo ejecutamos. Como ven, dice base decimal 10. Ahora vamos a escribir en binario. Qué curioso, no necesita, tenemos una letra, pero no necesita ni caracteres especiales como las comillas para ser declarado. Puede ser igual declarado de la misma manera. Y si lo ejecutamos, sorpresa,
lo copiamos y lo ejecutamos. Nos dice que también es 10, o sea, el sistema internamente lo ha vuelto entero. Está escrito aquí en binario, pero internamente sigue siendo un entero, tiene un valor. Lo mismo puede ser con los octales y los hexadecimales. En el caso de los octales, tenemos lo que sería el prefijo 0 o 12. 0 o 12 sería un segundito. 0 o 12 sería lo mismo. Está en... Ay, no ha copiado. 0 o 12 sigue siendo 10. 10 en nuestro sistema tradicional. Y el hexadecimal igual. Nosotros podemos escribir 0xa. Y si lo ejecutamos, tenemos lo mismo. Hace hexadecimal 10. ¿Qué les parece? ¿Sabían que se podía escribir esto? ¿Alguien sabía? ¿Les sorprende? Ya. Esa es una característica bastante interesante de los enteros para poder trabajar en otras bases, porque muchas veces, si digamos me dicen sumen dos binarios, ¿cómo lo hacen? Pues en Python es fácil. Agarran esto más la otra parte binaria y ya lo convirtió, lo hizo solito. Es tan sencillo. Ya. Ahora, podemos declarar enteros tan grandes como la memoria propia del sistema, a diferencia de otros lenguajes que tienen un límite por tipo de dato. Si alguna vez han trabajado en Java o en C Sharp, declaran enteros, declaran de tipo long y declaran de tipos, por ejemplo, big integer. Son tres tipos de datos completamente diferentes, pero en el centro hacen lo mismo. Ahora, Python tiene la gran ventaja de que podemos escribir así enteros tan grandes como la memoria propia del sistema. Por ejemplo, este es un ejemplo con 60 dígitos. Ahí se los paso. Y igual, lo copio en el código y lo ejecuto. Y ahí está tal cual. ¿Ven? Y imprime el tipo que sigue siendo entero. Entonces puedo escribir enteros tan grandes como yo quiero. O sea, muchos pensarían, no, vamos a llenar la memoria, no, se va a saturar, o no sabemos si existe el long en Python. Pues ahí lo ven. Python está optimizado para las matemáticas. Imagínense procesar números con más de 60 dígitos, 100 dígitos, sacar factoriales gigantescos. Es posible. Así, y si tienen más memoria, más RAM y demás, sigue creciendo su tamaño. Prácticamente es lo que les decía, que tiene precisión infinita. Va a crecer tan grande como tengan ustedes de memoria. Ya. Sí, una calculadora superdotada. Sí, nos falta pantalla para visualizar los números. Ya. Ya, hasta aquí se entiende que es un entero y cómo Python lo trabaja. Es realmente increíble. Ahora, ¿cuáles son los números con punto flotante? Adri, ¿sabes cuáles son los números con punto flotante? Los decimales, según yo. Sí, correcto. Los números con punto flotante son son los números tan reales, tanto positivos como negativos. Un número con punto flotante cuenta con una parte entera, un punto decimal y una parte decimal.
Todos los conocemos así, de esta forma. Esta es la forma tradicional donde todos los conocemos. Pueden ser positivos o pueden tener un signo negativo y ser negativos. En los enteros también es posible. Puede haber enteros negativos. En Python, los números con coma o punto flotante son llamados float. Implementan el tipo double del lenguaje C, que es un tipo de dato que posee el doble de precisión que un float normal en C. ¿Qué significa esto? Si nosotros escribimos un programa en C, tenemos igual dos tipos de datos. Tenemos float y double. Doble tiene el doble de precisión que float. Como ya hemos visto que la precisión es el tamaño de que ocupa en memoria antes de que se corte, podemos decir que doble ocupa el doble de espacio que float. Ahora, Python implementa este doble, el más grande, pero lo hace llamar float. Y solo existe uno, no existe más. Solo float. Ya no existe la diferencia entre float y doble que existe en C. Python implementa este doble y lo llama float. Ahora, como tiene cierto tamaño, tiene una precisión finita. Significa que tiene un límite en el cual ya no es posible representar tantos decimales como queramos. Sería genial poder tener más y más decimales y tener una granularidad más fina, pero se nos acaba el tipo de dato en el caso de los con punto flotante y eso nos lleva a otras cosas. Prácticamente, ahora, ¿cómo se declara en el código un float? Nosotros escribimos un print y hacemos esto. Escribimos el print, tenemos así, lo escribimos tal cual directamente en el código y lo podemos utilizar. No necesita caracteres especiales. Lo escribimos y lo ejecutamos. Vamos a ejecutar esta parte. Vamos a escribirlo en el código. Este es nuestro flotante y lo vamos a imprimir. Como ven, ya dice 0.5 de clase float. Y ese es un valor flotante. Significa que ya es un tipo numérico con coma flotante. Vamos a declararlo en variables. Podemos declararlo en variables al igual que los enteros. Podemos imprimir su tipo y podemos visualizarlo. Lo escribimos también. Allá en el chat de la llamada se los paso para que lo puedan copiar más rápido. Y lo escribimos ahí tal cual. Tenemos 0.100.546 y ese es el valor que vamos a imprimir en flotante. Como ven, la precisión sigue estando presente. No hemos perdido precisión. Seguimos teniendo espacio para poder hacer esto. Y por último, tenemos utilizando la función float. Aquí ya sucede algo muy curioso, algo que se llama cast o cambio de tipo, donde aquí tenemos un 1, pero este 1 ahorita ahí solito, declarado así tal cual, ¿de qué tipo es? Entero. Es un entero. Y yo le estoy diciendo float al entero. Esta función lo que va a hacer en este modo va a convertir este entero a un flotante. Y a ver, lo escribiremos así, lo ejecutaremos. Lo copiamos, lo ejecutamos y tenemos algo que es bastante curioso. Prácticamente nos dice ahora ya no es 1, ahora es 1.0. Su precisión es 0.0. Y ahora es de tipo float, ya no es entero. Entonces hemos hecho un cambio de tipo a un valor. Esa es la utilidad que nosotros también le podemos dar en un entero. Si nosotros, por ejemplo, escribimos un entero, vamos a escribir, digamos, variable
entera y le ponemos int 1.1 y lo mostramos. ¿Cuánto será el valor que nos va a mostrar? Antes que lo ejecute, ¿alguien sabe? Puede ponerlo en el chat si quiere. El entero de 1.1. ¿Alguien? André. Puse en el chat cuando va a poner uno. Va a ser 1, ¿no ve? Porque el entero es esta parte. Y si pongo 1.9, que está más aproximado al 2, ¿cuánto va a poner? Igual 1. Sí, no redondea. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque esta cifra es tan cercana a 1 como sí mismo. Entonces no va a redondear, porque existen reglas de redondeo y eso se hace de otra forma. Aquí, cuando lo ponemos de esta forma, el entero redondea, elimina toda la parte decimal y solo deja el entero. Entonces el entero de 1.9999 es simplemente 1. Esto es muy importante conocer, ya que muchas veces tenemos la creencia de que tal vez lo va a redondear y no va a ser así, y esto puede generar errores a la larga, o si están haciendo un cálculo complejo para, digamos, imprimir un objeto en 3D, digamos, podría generar problemas en el rendimiento, optimización, o que la misma estructura que hagan no sea firme. Ahora veamos lo de la precisión. Python tiene una precisión máxima con 17 decimales. Puede tener una precisión hasta 17 decimales. Vamos a escribirlo así. Les voy a pasar primero este y le voy a borrar un 9. Ahorita tiene 16. Si imprimimos eso, así sin ese de ahí, un segundito. Le quitamos 1. Sigue manteniendo la precisión. 0.9999999. Ahora agréguenle un decimal más. Un 9 más al final. Miren lo que pasa. Le agrego un 9. Lo guardo. Ahí está. En total tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al 17avo decimal, entonces se muere. O sea, ahora sí lo ha redondeado. No puede llegar más allá. Entonces, llega hasta 16, todo bien. Pone el 17 y automáticamente lo redondea. En este caso es 1.0. Ese es el máximo en precisión que les da. 16 decimales y el 17avo se los redondea. Por ejemplo, si yo pongo así, aquí en vez de este 9 le pongo un 8, ¿qué va a pasar con el redondeo? ¿Alguien sabe? ¿Rafa? Creo que igual, sí, o sea, igual va a imprimir 1.0. A ver. No, porque lo has redondeado al inmediato. Este 9 pasa a este 8, lo vuelve 9. Y esto ya vuelve a ser precisión de 16. Estaba completo. Es como que lo mueve, lo redondea. Para redondear esto, es como que le sumara un 0.0001, o sea, del tamaño de los decimales y suma. Entonces, el redondeo de esta parte va a pasar a 9. Si este es un 8. Ahora, si este es un 9, el redondeo va a ir avanzando y por eso es 1.0.
Cuando trabajan con cantidades muy, muy, muy chiquitas en decimales, esto es bueno conocer esto y así también se evita imprecisiones al momento de trabajar con los float o ver redondeos no necesarios. ¿Hasta aquí se entiende la diferencia entre enteros y float? Su like si lo entienden. ¿Qué les parece? Sí, es sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver una cosita más. También podemos declarar los flotantes utilizando notación científica con la letra E y el exponente. ¿Ustedes saben lo que es la notación científica? ¿Alguna vez la han visto? Adri, ¿sabes qué es la notación científica? Sí, a ver, espera, ¿cómo era? Lo que se eleva, ¿cierto? Sí, notación científica, sí, el elevar un número a la menos algo o A una el número potencia. positivo o el número negativo. Elevar a una Exacto. potencia para que sea mucho más entendible, sea más visual y tiene otras funcionalidades. Pues Python, como es tan buen amigo de las matemáticas, acepta notación científica. Así tal cual. Pueden escribirlo tal cual y va a ser un flotante, por ejemplo. Como aquí está el ejemplo. Se los paso. Donde tenemos la variable 6 que va a ser 2.0 por 10 a la menos 3. Y lo vamos a imprimir. Que prácticamente dentro del sistema es 0.02. Saben que como es menos 3, recorre la coma y deja el valor. Entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y pone esta parte, 2.0. Entonces tenemos ya ahí la notación científica. Puede ser esta E o puede ser la E mayúscula. En ambos casos sirven. Ambos son válidos del exponente. ¿Qué tal? ¿Pudieron hacer correr con notación científica, chicos? Su like si pudieron. También funciona para positivos. 2.0 por 10 a la 3 sería 2000. Ahí tienen los 3 que avanza el exponente. Sabemos que el exponente es como un por 10. Volveremos a nuestro ejemplito de menos 3. ¿Qué tal? Su like si pudieron hacer correr, les espero. A ver, Andrei, ¿qué utilidad le darías a poder escribir flotantes con notación científica? Bueno, yo utilizaba la notación científica cuando hacía ejercicios de programación competitiva, cuando tenía que agilizar el escribir, porque muchas veces decían, tiene que tener precisión de tanto, o tiene que tener, o es un número elevado a tantos, o módulo tantos, entonces la notación científica la usaba para un número rápidamente subirlo hasta, no sé, 10 millones, y otra vez lo hacía rápidamente para bajarlo a 0.0001, y sin tener que escribir todos los dígitos y pues Sin poderme tener que equivocar. poner los 30 ceros y estar contando 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aprendí a la mala dos cosas con eso, a cómo escribir rápidamente notación científica y cómo se redondea, porque una vez yo puse, ¿por qué no me sale? Después dije, no redondea, ¿cierto? Sí, es bastante genial y es bonito que el lenguaje tenga esto incorporado. Nos facilita mucho la vida. Si llegan a trabajar con cantidades muy, muy, muy pequeñas o muy, muy, muy grandes, muchas veces contar los ceros es malo. Entonces, la notación científica nos permite crear objetos de esos tamaños fácilmente. Hasta aquí, todo claro, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende que son los dos tipos de datos. Su like, ¿sí entienden? Súper.
Tenemos la siguiente parte, que también es parte de los enteros y los flotantes, los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son símbolos especiales que representan cálculos, prácticamente la suma, la multiplicación, la división, la potencia, la división entera, el módulo. Los valores que reciben se llaman operandos. En este caso, siempre trabajan de a pares, de a dos en dos. La suma recibe uno a este lado y otro a este lado. La resta igual, tenemos uno a este lado y otro al otro lado. Lo mismo sucede con los operadores. Entre los más comunes en Python tenemos la suma, representado por el símbolo de más o la cruz. Tenemos la resta, que en simbología este es un guión medio. Tenemos la multiplicación, que es prácticamente el asterisco. El asterisco representa la multiplicación. Tenemos la división, que en nuestros teclados igual está el slash o el símbolo de división como tal en el teclado numérico. Tenemos la potencia. Aquí tenemos una primera diferencia en cuanto a otros lenguajes. Por ejemplo, en Java se utiliza el que es como un sombrerito. No me acuerdo ahorita el nombre de ese símbolo. Lo han debido ver. Este de acá, se los mando al teclado. A la llamada del símbolo como una casita. Pues en Python se utiliza el doble asterisco. Doble asterisco significa potencia. Si ven alguna operación y hay doble asterisco, significa que eso está haciendo una potencia de este objeto elevado a este otro. Y tenemos lo que es la división entera. La división entera, ¿alguien sabe qué es la división entera? Rafa, ¿sabes qué es la división entera? No. Cuando nosotros dividimos dos números, nos enseñan en colegio a dividir, nos enseñan como con una matriz. Bueno, no con una matriz, con una terminología. Tenemos como un grafiquito, déjenme ahorita se los pongo. Denme un segundito. Tenemos esta parte. Esta estructura la hemos tenido en colegio toda nuestra vida. Cuando nosotros vamos dividiendo manualmente, tenemos esta parte donde este es el resultado de la división entera y este es el residuo. Entonces, la división entera nos devuelve este valor. 5 entre 2 es 2 y de residuo 1. Y esto se puede representar en Python. Tenemos la división entera para hacer esto. Y por último tenemos el módulo, que para nosotros es el resto. El resto, en este caso que es 1, lo podemos obtener con el módulo. ¿Alguna vez habían escuchado el módulo? Su like. Sí, una consulta. O sea, este módulo no es el mismo que usamos en matemáticas, ¿no? No, este es para obtener el residuo de la división. Ah, ya, con razón nunca le he entendido esas cosas. Ya, ahora sí. Ahora sí, hagamos un poquito de ejercicios. ¿Qué quieren? ¿Les paso todo el script o vamos por partes? ¿O lo quieren ir copiando? Sí, este lo copiaremos. Tenemos tiempito. Vamos bien, así que este lo van a ir copiando conforme avanzamos. Tenemos en nuestro ejercicio, vamos a escribir, un segundito. Ahí. Vamos a escribir nuestros operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Lo pongo en un comentario para separar qué estamos haciendo. Ahora tenemos A igual a 10, B igual a 3. Esos van a ser nuestros parámetros de entrada, nuestros dos operadores. Vamos a
tener lo que sería la suma. Tenemos la suma, que prácticamente vamos a tener la suma y un print A más B. Si ejecutamos eso, podemos ver que la suma es 13. La suma de 10 y 3 es 13. Lo podemos hacer para la resta. Resta. Con el símbolo del guión medio, hacemos la resta y volvemos a ejecutar. La resta de 10 y 3 es menos 7. Ya tenemos la suma, tenemos la resta. Ahora la multiplicación. La multiplicación, donde vamos a tener la multiplicación y tenemos la multiplicación de A y B. Si lo ejecutamos tenemos 30, porque 10 por 3 es 30. Luego tenemos lo que sería la división, que utilizamos el carácter del slash, y si lo escribimos, tenemos lo que sería A entre B, que tendríamos 3.333333335. Si ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La precisión lo ha cortado aquí, porque esto es 33333333333 hasta el infinito. Pero como no podemos representar la precisión en Python, lo ha cortado y lo ha redondeado al último a 5. Esa es su precisión máxima. Luego tenemos de la división la potencia, que como ven es con doble asterisco. Entonces vamos a poner la potencia. Tenemos la potencia y tenemos A elevado a B. Como ven, la potencia de 10 elevado a la 3 es prácticamente 1000. Ahora veremos el residuo. El residuo, módulo o residuo, es esta parte que les decía, es el residuo de lo que estemos haciendo. Si es 10 entre 3, si lo hacemos manualmente, nuestro residuo es 1, porque 10 dividido entre 3, el resultado es 3, porque 3 por 3 es 9, más 1, 10, el residuo es 1. Ese es nuestro residuo. Nos sobra 1 de la división de 10 entre 3. Y podemos obtener la parte entera, que sería esta de acá, igual, utilizando esta vez la doble división de este tipo. Los doble slash significa división entera. Algo curioso de la división entera es que te devuelve un entero, uno de tipo entero. Puedes tener tipos de datos y el resultado de esto va a ser un entero, como su nombre dice. Y en total, esas serían todas nuestras salidas, donde tenemos las diferentes impresiones. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo y la división entera. Hasta aquí, chicos, hicieron correr. Les sale igualito. Los demás chicos, su like si lo hicieron correr. Se entiende, ¿no? Sencillo. Juego de niños. Ya. Podemos combinar operadores para crear operaciones más complejas. Cuando existe más de un operador, se sigue un orden en la evaluación. Python sigue las convenciones matemáticas. ¿Saben, chicos, cuáles son los órdenes? ¿Cuál es el orden? A ver, Andrei.
¿Cuál es? ¿Cómo va el orden? Primero se ejecutan, si no me equivoco, eran las división, multiplicación y bueno, luego la suma y la resta. Ya, ¿sí? Hay un símbolo que no hemos visto. ¿Alguien sabe cuál es? Que no es un operador aritmético, pero se lo usa en operaciones. Los paréntesis. Exacto. Los paréntesis no son operadores, son agrupadores, pero entran en una operación aritmética. El acrónimo PEMDSR les va a servir para recordar. Ese es el acrónimo, donde van los paréntesis, después va la potencia, el elevado, luego está la multiplicación y la división, y por último la suma y la resta. Ese es el orden en el que se ejecuta el código. Se le da prioridad a los paréntesis, luego el elevado, como ven, los paréntesis tienen el nivel superior. Pueden forzar a que una expresión sea evaluada primero, por lo que 2 por paréntesis 3 menos 1 es 4. Porque aquí 3 menos 1, 2 por prioridad de paréntesis. Y 2 por 2, 4. Luego le sigue la exponenciación o potencia. Sigue en la lista de prioridad, por lo que esto que es 2 elevado a la 1 más 1 es 3. Muchas personas esto podrían leer como que 1 más 1, 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Pero la realidad es que primero se hace esta parte, 2 elevado a la 1, que sigue siendo 2, más 1, 3. Es el segundo nivel de prioridad. Luego le sigue la multiplicación y la división. Ambas tienen el mismo nivel de evaluación. Se evalúa de izquierda a derecha de esta manera. De acá para acá. Bueno, aquí perdí un carácter. Aquí en el código, esto es importante, sí hay que sacarle captura. Y aquí hay que corregir. Aquí había un símbolo de multiplicación. Aquí se los pongo con rojito. 2 por 3 por 1. Markdown me lo convirtió me lo puso como si fuera cursiva por su sintaxis, pero esa es la idea. 2 por 3 por 1 dividido entre 2. Como va de izquierda a derecha, 2 por 3, 6. 3 por 1, bueno, dijo yo, 6 por 1, 6. 6 dividido entre 2 es 3. Va de izquierda a derecha sin importar, ambos son del mismo nivel. Y por último, tenemos lo que sería la suma y la resta, donde de la misma forma se evalúan de izquierda a derecha, por lo cual 5 menos 3 menos 1 es 1. 5 menos 3, 2. 2 menos 1 es 1. Los operadores siempre van de a 2 en 2. Se evalúan estos dos y luego se evalúa el resultado de estos menos esto. Eso es algo bastante importante de recordar. Esto es la diapositiva número 33. Voy a anotar. ¿Hasta aquí se entienden los órdenes de prioridad? Es como nos enseñaron en colegio. Ahora, vamos a hacer un ejemplo práctico. Un contador tiene 300 minutos y se le suman 3600 segundos. ¿Cuántas horas en total son? A ver, vamos a, ¿dónde está? Bueno, eso lo voy a tapar un ratito, la solución. Nos daremos unos 5 minutitos, 3 minutitos, 2 minutos. ¿Lo pueden resolver, chicos? ¿Cuánto es el resultado en total?
Nos daremos... ¿Cuánto? 2 minutos. Ahí está, se los pongo el timer. Nuestro timer nos va a servir para este tipo de ejercicios. Si tenemos 300 minutos y queremos sumarle 3600 segundos, ¿cuántas horas en total es? ¿Qué tal, André? ¿Ya lo conseguiste? ¿El resultado? Sí, ya está. ¿Cuánto sale? ¿Cuántas horas son? Tengo 6 horas. Correcto. ¿Qué tal, chicos? ¿Les salió 6 a los demás? ¿Quieren que terminemos los 2 minutos? Si ya acabaron, su like. Y si quieren más tiempito, su dislike. Súper. Ya. No voy a parar. En total, la operación sería minutos es igual a 300. El tiempo extra en segundos es 3600. Las horas es igual a el tiempo sumado dividido entre 60, porque son minutos. Ahora, si el tiempo extra en segundos lo dividimos entre 60, nos dan minutos. Minutos sumamos con minutos, lo agrupamos en paréntesis para que se sumen los minutos y por último lo dividimos entre 60 para imprimir las horas. Y al ejecutar esto, nosotros en nuestro archivito donde estamos escribiendo todo, tenemos en total 6. Tenemos 6 horas de salida. En total, es el tiempo que nos da. Como ven, podemos hacer operaciones complejas. Ahora, hasta aquí, tranquilo, ¿no? La sesión de hoy está súper, súper tranquila, súper chill. Entonces, vemos lo ultimito. Esta ya es la última parte. Antes de que la siguiente sesión entremos a un nuevo tipo de dato. Veamos lo que son los operadores de comparación. Son símbolos especiales que representan comparaciones, como la igualdad, como el mayor que. Los operadores de comparación nos permiten comparar dos valores. No necesitan ser del mismo tipo para ser comparados. Los operadores de comparación prácticamente, al igual que los operadores aritméticos, trabajan de a dos en dos. Ambos tienen esa cualidad. Trabajan en pares. Hasta aquí, a ver, Adri, ¿qué tipos de comparadores conoces o recuerdas? A ver, serían los mayor que, menor que, si... ¿Cómo es esto? Sí, mayor que, menor que, si es que es igual a, mayor igual o menor igual a algo. Según yo son 4. Sí. Ya, está correcto. Veamos cuántos son en esta parte de aritmética, de la parte de los enteros. En total, bueno, tenemos 6 básicos, que son el estrictamente menor que, tenemos el que es estrictamente mayor que, tenemos el que es estrictamente igual que, y luego tenemos los que son un poco más abiertos, que son el menor o igual, el mayor o igual. Y por último, el que es igual estricto, que es el inverso del igual, es el estrictamente diferente que. Esos son los 6 operadores que más van a utilizar cuando escriban operaciones con números, ya que les va a servir bastante.
Y bueno, estos son nuestros operadores de comparación. Ahí se los paso para que lo pongamos en el script. Y podemos ver qué es lo que pasa con su salida. Como son de comparación, nos devuelven un valor de verdad o de falso, para ver si se cumple la comparación. En este caso, vamos a comparar, tenemos la variable comparar. Comparar es igual a 10. Como ven, estamos comparando una variable contra un valor. Vamos a comparar 10 es menor a 10. Esto es falso, porque dice menor. Podemos comparar el valor que sería 10 mayor que 10. 10 es mayor que 10. Eso es falso. Tenemos después el 10 es igual a 10. Este sí es verdadero. Tenemos, ahora, en los casos, 10 es menor o igual a 10. Se representa con el símbolo de menor y el símbolo de igual. En el caso de la igualdad, se representa con doble signo igual. Porque un solo signo es asignación. Dos signos es un operador de comparación. El menor igual se representa de esta manera, que igual son dos caracteres, el menor que y el igual. 10 es menor o igual a 10. Esto es verdad. Y lo mismo sucede con el mayor o igual. Se representa con el mayor que y el igual. Entonces tenemos 10 es mayor o igual a 10. True. Y por último tenemos el diferente. El diferente se representa igual con dos caracteres. Esta vez es con un signo de admiración de cierre y un igual. Esto es en Python. En otros lenguajes puede ser diferente. No es completamente que va a ser así siempre. En Python se representa de esta manera el diferente. Entonces 10 es diferente de 10. Esto es falso. ¿Qué más podemos comparar? Podemos comparar objetos numéricos de diferente tipo. Aquí, por ejemplo, en este otro ejemplo que se los voy a pasar, que es la salida final de la clase de hoy, tenemos la ejecución y podemos verlo. Aquí tenemos un entero igual a 10 y un flotante igual a 10.0. Si nosotros imprimimos nuestro entero es menor a nuestro flotante, esto es falso porque ambos son 10. Pese a que este tiene precisión de 0.0, siguen valiendo lo mismo, son 10. Entero 10 es mayor a 10.0, esto es falso. El entero 10 es igual al flotante 10, esto es verdad. El entero menor o igual a menor es menor o igual al 10 flotante, esto es igual, porque ambos son iguales. El entero 10 es mayor o igual al 10 flotante, esto igual es verdad. Se cumple. Ahora, el entero 10 es diferente del flotante 10. No, este es falso, porque ambos son iguales, representan la misma magnitud. Ahora, ¿qué sucede con un caso más que lo vamos a practicar? ¿Qué pasa si, ¿se acuerdan de nuestro ejemplo con 16 nueves? ¿Qué pasa si lo utilizamos para una comparación? Vamos a hacer esto. Vamos a imprimir esto es igual a 1 estricto, 1 en entero. ¿Cuánto creen que sea la salida de esto?
¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Rafa, ¿cuánto crees que va a ser la salida? ¿Son lo mismo? Eh, bueno, creo que lo he contado ahorita y es más de 16, por lo que, o sea, sí, creo que sí serían, o sea, es verdadero que son iguales. Esto se va a redondear, ¿no ve? Al Sí, ser más de 16 se va a redondear. Por lo tanto, llega a ser esto verdad. Es true. 0.999999 con una precisión mayor a 16 es igual a un simple 1, porque lo ha redondeado y el 1.0 es igual al 1 en entero. Entonces, ahí podemos ver otra cosa. Ahora, si le quitáramos un 9, es igual 0.9999 a 1. Esto va a ser diferente ahora. Ahora va a ser falso, porque esto sí se puede representar. Esta magnitud es mucho más pequeña que esta otra, pero al no estar redondeada y no ser la misma magnitud, entonces ya son diferentes. Esta existe por sí y esta también existe. No tienen la misma precisión. Hasta aquí, ¿se entiende? Los operadores de comparación nos devuelve falso y verdad. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Como todas las clases, por favor hagan sus commits de esta sesión. Así, aquí, ahorita ya hemos acabado. Pueden hacer el commit de la sesión del día de hoy. Vamos a hacer nuestro commit de la clase de hoy. Y por último, hacemos nuestro git add, git commit y nuestro git push. Y publicamos estos cambios en nuestro GitHub. Hay algo que... ¿Alguien se da cuenta de algo? A ver, esta es una pregunta abierta. ¿Alguien se dio cuenta de que algo está pasando en mi presentación? ¿Por qué la terminé ahorita? ¿Alguien se dio cuenta qué pasa? Adri, ¿notas algo? Rafa, ¿alguien? eh, a lo que he visto, o sea, no sé si es eso, pero he visto que a medida que nos estabas explicando, apareció una estrellita, un símbolo de estrella. No, no es eso. Bueno, como ven, he acabado en esta diapositiva, en la 39, y aún nos quedan 6 diapositivas. ¿Qué creen que hay ahí en las 6 siguientes? Ah, Tarea, ya, tarea. ¿Tarea? ¿Quieren tarea, chicos? No, debe haber tarea o no, no sé. Entonces, Sí, tal vez sí. debe ser el último tipo de valor, el booleano. Los booleanos lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ya que es otro mundito, ya lo van a ver. Ahorita nos hemos centrado en los enteros y los flotantes. Los complejos no lo hemos tocado. No los hemos tocado porque no quiero complicarles un poquito la vida. ¿Ya? Pero también existen y cumplen las mismas reglas. Lo que sigue es una pequeña tarea. Lo que quiero es que practiquen, ¿no? Es bueno practicarla porque al final todo el conocimiento que adquirimos, si no se practica, se nos va. Y sí, Ladri tenía razón, tenemos tarea. Eh, Les voy a explicar ahora cuál es la modalidad de las tareas que quisiera poder decir, uy chicos, tomen 100 puntos y aprobaron la materia. Como saben, esto es un study group, pero también podemos tener tarea. La modalidad es la siguiente. En el mismo repositorio que tenemos donde estamos subiendo todas las sesiones, vamos a ir añadiendo. Aquí igual vamos a ir poniendo las tareas. Si se dan cuenta, todo estamos poniendo en este repo. Este es su repo del Python Study Group interno 2024. ¿Cuál es la estructura?
van a crearse una carpetita con el nombre tarea sesión 5. Créense una carpetita. Y dentro van a escribir un script en Python por cada ejercicio. Si tenemos muchos ejercicios, va a ser algo así. Ejercicio // 01.py. Ejercicio 2.py. Ejercicio 3.py. Ejercicio 4 y así sucesivamente. Y esto lo van a subir a sus repositorios en commits, para que cuando yo entre a sus repos pueda ver la tarea y pueda ver cómo han escrito su código. Y así yo les pueda dar un feedback de cómo están escribiendo, porque están aprendiendo a programar en Python y quiero que lo escriban de la mejor manera y lo hagan bien. Utilicen todo lo que hemos visto hasta aquí. Hasta aquí. Utilicen todo eso. Adri. Consulta, al momento de ya subir y hacer el git push, ¿cómo es que se sube automáticamente? Porque la otra vez lo hemos hecho, pero mi Ya. memoria a corto plazo no funciona. Ya, cuando enlazamos un repositorio de la nube a nuestro local, eso lo tenemos en la sesión número La 2. 2. Vamos a la sesión 2. Ahí voy a la sesión 2. Me esperarás un ratito. Me estoy revisando el contenido súper rápido. ¿Dónde está? Ya, aquí. Hemos creado nuestro repositorio. Eso solo se hace una vez. Al tenerlo en la nube, tenemos una URL. Esta URL lo asociamos a nuestro repositorio local. Hacemos un remote add, donde le decimos al remoto y le damos la URL. Le decimos que se va a llamar el branch. Y por último, publicamos el branch. La siguiente vez que hacemos commit, por ejemplo aquí estoy agregando el remoto ej2b psgexample.git y estoy cambiando el nombre de mi branch actual a main para que coincida con el remoto y el estándar. Y por último hacemos push. Push se agrega -u, que significa upstream, que prácticamente esto nos establece una relación entre la rama local y la rama remota. ¿Qué significa esto? Hay una rama en el remoto que se llama main y hay otra rama en mi local que también se llama main. Ambas son la misma, entonces esta se conecta con esta. Para eso es el -u. Y la siguiente vez que hagamos commit solo utilizamos git push. Git pull para bajar y push para subir. Por eso ya las siguientes veces solo hacemos push y ya, porque ya está configurado. Ya, súper. Sí. Ya está configurado. Entonces, eso es lo que hacemos con el push. Y lo mismo, van a subir sus cambios así con su tarea. Va a ser una carpeta que se llame tarea sesión 5. Van a escribir los ejercicios con la extensión que corresponda, que casi el 90% va a ser .py. Y lo suben. Le hacen un push. Y en su repositorio se va a ir almacenando toda la información. Ahora, ¿cuál es la tarea de esta sesión? Van a practicar ejercicios con enteros y flotantes. Estos son: 1. Escribe un programa en Python que calcule el salario. Si la cantidad de horas trabajadas es 160 y la tarifa de hora es $5 la hora. Ahí se los dejo el 1. ¿También quieren que se los pase por WhatsApp o solo por acá? ¿Qué prefieren? Like para... Solo para acá. Ya. Sí, más fácil, creo. Y así se lo copien. El segundo ejercicio. Escribe un programa en Python que convierta las siguientes temperaturas de grados Celsius
a grados Fahrenheit. 30 grados menos 273.99 grados centígrados y 100 grados centígrados. Este es el segundo ejercicio que quiero que escriban. Como ven, ya tienen ahorita dos scripts. Tienen que escribir ejercicio 1.py, ejercicio 2.py. Luego tenemos el 3. Convierte a cuántos días, horas, minutos y segundos corresponde la siguiente cantidad de segundos. Conviertan esa cantidad de segundos a días, horas, minutos y segundos. Igual, es un scriptcito en Python y agréguenlo. 4. El cuarto ejercicio. Calcular el volumen de un cubo donde uno de sus lados mide 10 metros, utilizando la fórmula general del volumen de un cubo. Utilicen la fórmula general. Si no saben, hay Google, pueden buscarla. Si no pueden buscarla, me dicen ahorita. Y por último, para que vayamos practicando con los notebooks, conviertan y ejecuten el archivo de la sesión 5.py ahora a un archivo de Jupyter Notebook. ¿Se acuerdan que hemos hecho un montón de ejercicios ahorita? Ahora, esto llévenlo. Esto va a ser una celda en Markdown. Esto va a ser otra celda en Markdown. Esto es otra celda en Jupyter. Esto es otra celda. Esto puede ser una sola celda o varias celdas. Ustedes vean qué es más conveniente. Lo mismo con esto. Y pasen este script ahora a Jupyter Notebook para que vayamos practicando con el uso de esta otra herramienta y que les va a acompañar, que les puede acompañar prácticamente de aquí en adelante. ¿Qué les parece la tarea, chicos? Hasta aquí, estos son los 5 ejercicios de la tarea. ¿Qué opinan? ¿Opiniones, preguntas, consultas? No es algo que les vaya a tomar todo un fin de semana. De hecho, creo que lo pueden hacer en 10, 15 minutos tal vez. No es algo muy complejo, pero espero que les sirva para practicar. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? Todos con su like si está todo claro. Súper. Andrei, ¿está claro? ¿O tienes alguna duda? Todo bien, ok. Y esa sería la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado aquí atendiendo y espero hagan su tareita. Ahora sí, su feedback. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Así, súper fast. Adri, ¿qué tal? Estaba súper, solamente que tal vez solamente tener una tabla al finalizar de todas las posibles variables, como un pequeño resumen. Por ejemplo, de la parte de la comparación, yo solo sabía que había 4 o 5, no sabía que había el 6, y de los otros, ¿no? De que si tiene más de 16, ajá, eso. Luego, como dato curioso, lo que dijeron, que si tiene más de 16 decimales, automáticamente lo redondea hacia arriba, así como, como las tablas periódicas de química que hay de resumen, pero solamente para esto. Y ya tendría como su formulario, entre comillas, hasta que ya lo vaya manejando con el tiempo. Porque había cosas que la verdad no sabía que habían, pero ahora ya me han abierto la mente. Pero lo demás está súper. Genial. Muchas gracias, Adri, por tu feedback. Lo voy a tomar en cuenta para, tal vez sí, podría hacer un pequeño resumen así de ciertas cositas que no están tal vez muy detalladas en la diapo, o detallarlo más en la diapo tal vez, para que se quede ahí y se pueda ver en el contenido. Gracias. Rafa. Bueno, por mi parte estaba bien.
Esto, lo que has explicado, me ha hecho recordar a un curso de Python que he tomado en Cisco, creo, y igual, o sea, lo enseña paso a paso. Yo esa vez medio que me estaba aburriendo y lo he ido adelantando así súper rápido y me he dado cuenta que no funciona porque me he olvidado, por ejemplo, eso del módulo, el de la división entera, ¿no ve? Sí, Pero creo que sí es bueno que, o sea, como tú lo estás enseñando paso a paso y nosotros por nuestra parte, igual, aprendamos paso a paso, pegando nuestras notas y bueno, las tareas que igual creo que es bueno para reforzar. Y eso, estaba súper. gracias. Andrei, ¿qué piensas? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Todo bien por mi parte. Estaba interesante los contenidos. También resalto lo que dijo Andrés, que está muy bueno hacer los ejercicios al final para que no se olvide, porque creo que siempre que falta práctica en un curso o algo, es muy fácil de olvidar y caer en el falso engaño de, he entendido. Y como nunca lo usas, nunca lo terminas de realmente entender, o la verdad es que simplemente entendías, entre muchas Sí, comillas, y te olvidas. Y creo que a todos nos ha pasado que es tipo, ve el curso, ya sé cómo es, y después vas y te olvidas cómo era. exacto, sí. Es muy fácil suponer. Y no sé, Tati, ¿puedes decirles cuál es recordar el mantra de Python? Hola chicos. Bueno, no sé si sabían que Python tiene su zen. Tiene un zen. Ahí son como varias frasecitas que tienen. Y es el zen de Python, que son principios que no tienes que olvidar mientras estás programando, o sea, fuera de programar en Python. Y hay uno que dice, evita la sublime tentación de suponer, porque es bien tentativo, o sea, te tienta mucho el hecho de suponer algo. Entonces, nunca supongan nada, siempre pregunten o tengan la clara, o sea, entiendan lo que está pasando, porque suponer es malo. De hecho, muchos problemas se generan suponiendo cosas, así que no supongan. Si no ven los hechos, entonces pregunten o intenten entender la cuestión. Y bueno, esa es una de las cosas que es parte del mantra de Python del Zen. Y también es de mi mantra personal, así que sí, no supongan. Eviten la sublime tentación de suponer cosas. Gracias, Tati. ¿Qué tal? Lo de los octales, ¿alguien sabía que se podía escribir en binario, octal y hexadecimal? Hay que agregar eso en una diapo finalizar. Sí, puede ser. Ponerlo en cada sesión una frasecita del mantra. Uy, sí. De hecho, había una serie por ahí de PyBits que lo explica en inglés. Habría que hacer contenido de eso, explicando cada uno de las frasecitas. Pero sí, por ahora sería bueno ponerlo en las diapositivas después de cada sesión. Son varias, creo que son como 15. Si son 15 nos alcanza una por sesión. Sí, sí. A ver, les voy a mandar después al grupo el Zen, pero se puede entrar desde su consola, lo pueden ver. La terminal interactiva de Python creo que se puede ver. Después les comentamos eso. Ya. Pero así, entonces, terminamos la sesión del día de hoy. Por si acaso no me hackearon mi cuenta de Facebook. No sé, algo pasó ahí con el idioma, pero ya está solucionado ya. Ya, a ver, algo más no sé, algo más que quieran acotar, chicos. Algo más quería preguntarles, creo que se me fue. ¿Algo que decir? ¿Alguien? Consulta, en GitHub, ¿para qué es el fork? El fork es para crear una copia del proyecto de alguien en tu propia cuenta. El fork es para hacer una copia. Digamos, yo tengo mi repo de algo y tú lo ves y dices, oh, quiero tener eso para mí y hacer cambios y tal vez después contribuir al proyecto principal. Entonces le hago fork y me hace una copia en mi repo privado, en mi cuenta de GitHub. Entonces yo trabajo sobre mi fork y es como mi copia.
Y digamos si modifica, o sea, digamos que se modifica ese código, porque creo que muchos utilizan los códigos de GitHub para sus proyectos, a lo que tengo Sí. entendido. Y si lo modifican y lo vuelven a subir, ¿sería a autoría de la última persona o también se le atribuiría cómo funciona eso? Tati. De esa parte depende de la licencia del repositorio. Es que hay repositorios que tienen licencia que es tipo copyleft de uso libre. Entonces, el código es, el código es libre, es para todos. Y hay distintos tipos de licencia. Entonces, hay uno que te dice que es copyleft, pero tienes que dar atribución al origen del código. Y hay otros que son copyright, o sea que ese código no es para uso comercial, digamos. Hay varios tipos de licencia, pero Sí. cuando tú haces fork, por ejemplo, tú puedes escribir tu código en tu propio repositorio, sacas tu propia versión, y si el repositorio original tenía una licencia de copyleft tipo de del MIT, entonces sí o sí estás obligado a mantenerlo en público, por más de que tú hayas agregado código extra que sea de tu autoría, ¿no? Se queda ahí reflejado en GitHub, pero es de uso público. No puedes cambiarlo a uso privado. Ahora, en el caso de que subas algo, solo se sube a tu copia del repositorio, no se sube a la copia original, ¿no? O sea, al repositorio original del proyecto. Para hacer eso hay que hacer como un push, bueno, hay que hacer un pull request para que lo mergen. Entonces, es decir, que lo unan ese cambio al repositorio original. Pero depende todo de la licencia. Así que fíjense bien. Hay mucha gente que copia nomás y ejecuta proyectos así, pero, o sea, se puede meter en un problemita por licencias. Sí, es verdad. Es algo a tener en cuenta. Ya, chicos, voy a dejar de grabar. Si alguien más, a la 1, a las 2, a las 3. Muchas gracias. Esta fue la sesión del día de hoy. Nos vemos el día sábado. Y espero que les guste. Lo voy a subir esta grabación también. Muchas gracias. Terminamos de grabar.